Hola, ¿cómo están queridos amigos? Esto es Química y algo más. Mi nombre es Patricio y hoy puntualmente les voy a hablar de monosacáridos dentro de los hidratos de carbono. No se pierdan este tutorial porque van a ver un tema muy importante que es muchas veces pedido en química orgánica. Dentro de los hidratos de carbono, que es una familia bastante importante, ¿qué significa? Hidratos de carbono o azúcares, una palabra más vulgar, glúcidos. Bien, hidrato de carbono significa que por cada átomo de carbono existe una molécula de agua. Más o menos sería la relación un carbono, dos hidrógenos y un oxígeno. Por eso se le nombra hidratos de carbono. Pero bueno, dentro de esa gran familia vamos a hablar de los miembros más pequeños en estructura, que son los monosacáridos. Mono viene de uno, ¿sí? Es una pieza, una molécula. Bien, dicho esto, vamos a introducirnos con esta estructura que es el gliceraldehído. Este es un miembro de 3 carbonos. Cuando hablamos de monosacáridos también se definen como polialcoholes aldehídicos o cetónicos. ¿Qué significa? Si ustedes ven esta estructura, amigos, tenemos dos grupos oxidrilos, por eso es más de un alcohol, polialcohol. Y en el extremo tenemos un grupo aldehído, es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno, pero el carbono del extremo es aldehído. Cuando esta unión se da en un carbono secundario, como es esta molécula que está a la derecha, ¿sí? No es en el extremo sino en el medio, hablamos de una acetona. Entonces tenemos dihidroxicetona, dos oxidrilos de una acetona y el gliceraldehído. Bien, esto es lo mismo, pero es otro tipo de figura. Fíjense que en esta cruz que está aquí, que une a los dos carbonos, en el medio no se dibuja el carbono. Esto no se asusten. Suele presentarse este tipo de estructuras. Pero hay un átomo de carbono, ¿se entiende? No se lo dibuja, pero existe. Es la misma que las que le mostré recién. Bien, ese carbono es un carbono, escuchen bien, asimétrico o también llamado carbono quiral. ¿Qué significa? Esto es muy importante. En los monosacáridos se presentan este tipo de carbonos y esto le confiere propiedades muy importantes. Significa que los 4 sustituyentes, ¿sí?, son distintos. Acá lo van a ver mejor. En el carbono del medio tenemos a la izquierda un hidrógeno, a la derecha un oxidrilo, arriba un grupo aldehído y abajo tenemos un carbono CH2OH, ¿sí? Es decir, los 4 sustituyentes que rodean al carbono central son distintos, por lo tanto el carbono central es asimétrico. Se llama carbono asimétrico o carbono quiral. Condición, para que sea así, tiene que tener 4 sustituyentes sí o sí y todos distintos. Por ejemplo, el carbono de abajo tiene 2 hidrógenos que son iguales, es H2, así que no puede ser quiral. Y el de arriba tiene 3 sustituyentes, un oxígeno, un hidrógeno y el resto de la molécula. No 4, por lo tanto tampoco es quiral. Bien, cuando aparece este tipo de estructuras con carbonos asimétricos, se presentan otro tipo de isómeros. ¿Por qué? Fíjense, en el caso de la molécula que tenemos a la izquierda, el OH está a la derecha del carbono central. En cambio, en la molécula que está a la derecha, el oxidrilo está a la izquierda del átomo de carbono asimétrico que está en el centro. Cuando está a la derecha, se le pone el prefijo D, D gliceraldehído, y si está a la izquierda es L, gliceraldehído. La mayoría de los monosacáridos son de la serie D, ¿sí? Bien, así que la letra D o L mayúscula significa que está haciendo alusión al carbono asimétrico, ¿sí? Bien. No se asusten, este es un ejemplo de todos los monosacáridos que podemos encontrar. Tenemos el D-gliceraldehído, esta es la serie D, ¿sí? Fíjense, arriba en la punta tenemos el D-gliceraldehído que les expliqué recién. Si añadimos otro carbono, ya son 4 carbonos. Eso que está en color es el carbono nuevo que se añade al esqueleto. Así que también hay un grupo oxidrilo más, porque por eso yo les decía, son polialcoholes, aldehídicos o cetónicos. Esos son los monosacáridos, ¿sí? Agregamos otro, ya tenemos 5.
Agregamos otro, tenemos 6, son muchos. Imagínense, solamente de 6 carbonos abajo en la fila tenemos 8. Más 8 de la serie L, que no están aquí, serían 16 hexosas. Hexosa significa, hexo viene del prefijo de 6. Cuando son 5 es pentosas. Cuando son 4, por ejemplo, tetrosas. Y así sucesivamente. No hace falta que sepan todos. Por ejemplo, están remarcados los que son mucho más importantes químicamente, en bioquímica. El D-gliceraldehído es un sustituyente, es un intermediario muy importante del metabolismo. La ribosa, que está aquí a la izquierda, la D-ribosa, participa en la estructura del ácido desoxirribonucleico, porque la ribosa sufre un cambio químico a desoxirribosa, pero es el mismo azúcar, el mismo monosacárido, así que es muy importante. Y desde ya de los de abajo, de los de 6 carbonos, la glucosa es, pero el rey, lejos. Lejos por la importancia, por la cantidad en nuestra sangre. Fíjense, cuando nos miden la glucemia, nos están midiendo la cantidad de justamente glucosa en sangre. Es muy importante que tengamos un nivel de glucosa en sangre. Así que es muy abundante. La manosa está al lado. Fíjense la diferencia entre glucosa y manosa. Solamente en el carbono 2, empezando desde arriba, el carbono 1 es el que porta el grupo aldehído. En el carbono 2, el OH en la glucosa está a la derecha y en la manosa está a la izquierda. El resto de la molécula es igual. Cuando hay un cambio, este tipo de isómeros, quiere decir que cuando hay un cambio en un solo carbono, estamos hablando de epímeros, ¿sí? La galactosa, fíjense, la galactosa es como la glucosa, pero en el carbono 4, ¿sí? Fíjense que la galactosa tiene el grupo oxidrilo a la izquierda, ¿sí? Y la glucosa lo tiene a la derecha. También son epímeros en el carbono 4. Eso es para que tengan en cuenta. No hace falta que se sepan de memoria esto, pero bueno, es muy importante que sepan que existen y que sepan el concepto de carbono asimétrico o quiral. Otro tema es el grupo aldehídico, que está en la punta. Le confiere propiedades reductoras, ¿sí? Cuando ese grupo aldehído está libre, como en este caso, presentan reacciones reductoras, ¿sí? Por ejemplo, se puede identificar a los monosacáridos con el reactivo de Fehling, que usa cobre, o el de Tollins, que usa plata. En presencia del cobre, por ejemplo, reduce el cobre pasa de +2 a +1 y se ve por un color rojizo del óxido cuproso. Y en el caso de la plata, pasa de plata +1 a plata 0 y se ve el espejo de plata. Entonces, cuando vemos eso, significa que estamos en presencia de azúcares reductores como monosacáridos. Pero la idea de este tutorial no es tanto hablar de las reacciones químicas en sí, pero que ustedes entiendan la importancia de ese grupo aldehídico o cetónico. En el caso de las cetosas. Pero bueno, esta es la glucosa. Se llama estructura abierta, la forma lineal, son 6 carbonos. Fíjense, el carbono 1 tiene el grupo aldehído libre, así que este es un azúcar reductor porque está disponible para reducir a otras sustancias. Bien, aquí quiero que se fijen algo. ¿Cuántos carbonos asimétricos ven en estos 6 carbonos? ¿Quiénes son los asimétricos? El carbono 1 no, porque tiene 3 sustituyentes, el oxígeno, el hidrógeno y el resto de la molécula, ¿sí? Así que no es asimétrico. El último tampoco, porque como les decía, tiene ese H2, son 2 hidrógenos unidos al carbono. Nada más que no dibujaron un hidrógeno por un lado y otro por otro, sino que pusieron H2, abreviaron. Pero al ser 2 sustituyentes iguales, no puede ser asimétrico porque para que lo sea tiene que tener los 4 distintos. Por lo tanto, los carbonos asimétricos son el 2, el 3, el 4 y el 5. La glucosa tiene 4 carbonos asimétricos. Sin embargo, se descubrió que el carbono 1 forma una reacción interna con un carbono de la cadena, que es el carbono 5. Fíjense aquí. El carbono 1 reacciona, ven esa línea, con el carbono 5. Es una reacción interna, se llama
hemiacetal, forma un hemiacetal con H al principio, ¿sí? ¿Qué significa? Dicho de alguna manera, el oxidrilo este que está en el carbono 5 es como que se corre de lugar y va al carbono 1, ¿sí? Fíjense, en el círculo que está en rojo aparece un oxidrilo que antes no estaba. Y el oxígeno del grupo aldehído, que está aquí, forma un enlace con el carbono 5. Por eso es una reacción interna dentro de la misma molécula. Eso es un hemiacetal. ¿Qué significa? Que ahora el carbono 1 es asimétrico. Antes no lo era. El carbono 1, acuérdense por qué no era asimétrico. Ahora sí lo es porque tiene 4 líneas distintas. Hidrógeno a la izquierda, OH a la derecha, un gran pedazo de molécula por abajo y por arriba una unión al oxígeno. Así que tiene 4 sustituyentes distintos. Tenemos un carbono ahora nuevo, asimétrico o quiral. Entonces, ahora aparecen, en vez de 4, 5 carbonos asimétricos. Y esto da lugar a un nuevo isómero, porque este OH puede estar a la derecha o a la izquierda, como están viendo justamente a la izquierda de la pantalla, ¿sí? Y esta estructura que está en el medio es la estructura abierta que habíamos visto arriba, ¿sí? Bien. ¿Cuál de todas existe? Las 3, lamento decirles, pero se descubrió que existen las 3 estructuras porque una se interconvierte en la otra y para interconvertirse pasa por la estructura abierta, ¿correcto? Bien, ¿cómo diferenciamos a estos nuevos isómeros en el carbono 1? ¿Sí? Bien, si el OH está a la derecha se llama alfa y si está a la izquierda se llama beta. A estos se llaman carbonos anómeros. Anómeros es cuando aparece este tipo de reacción hemiacetálica y se transforma en un carbono asimétrico, ¿sí? Este fenómeno se llama mutarrotación, cuando una se interconvierte en la otra. Mutarrotación. Bien, y tiene mucho que ver también con un fenómeno que presentan los monosacáridos, que es la desviación del plano de la luz polarizada, ¿sí? No voy a entrar mucho en ese detalle, pero ustedes pueden leer que existen unos instrumentos llamados polarímetros que miden este poder rotatorio. Cuando un rayo de luz atraviesa este tipo de moléculas, el rayo se va a desviar a la derecha o a la izquierda. Si lo hace a la derecha, se llama dextrógiro y le ponen signo positivo. Y si la molécula hace que el rayo vaya o se desvíe a la izquierda, es el poder levorrotatorio y se le asigna un signo menos, ¿sí? Pero bueno, no vamos a introducirnos mucho en esos detalles, no es el objetivo final del tutorial. Bien, de glucosa, pero sí es una propiedad importante para que la sepan. Tenemos aquí de nuevo la glucosa y fíjense, esta estructura, no se asusten, es una estructura cíclica, se llama estructura o proyección de Howard. No es la abierta, o la abierta también la dicen de Fischer. ¿Por qué? Porque al formar un hemiacetal, fíjense, esto es un ciclo, ¿lo ven? Tanto a la derecha como a la izquierda. Fíjense que el oxígeno al formar un hemiacetal cierra, se transforma en un ciclo. Y hay un carbono que quedó fuera del ciclo. Es el carbono 6, el último de abajo. ¿Se dan cuenta? Esto está fuera del ciclo, CH2OH. Por eso cuando ustedes ven, fíjense que el carbono 6 está afuera del ciclo, CH2OH. Y este oxígeno que está en color es el oxígeno que formó parte del hemiacetal. Entonces nos queda un hexágono. ¿Se entiende? Hexágono. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los 5 carbonos más el oxígeno de afuera, forman 6 puntos del hexágono. Fíjense que el oxígeno está formando un punto del hexágono. Esta es la estructura famosa o proyección de Howard. Y el OH que estaba a la derecha, ¿se acuerdan que lo llamábamos alfa? ¿Sí? Alfa cuando está a la derecha. En el plano queda por debajo del plano. Fíjense, este color celeste del OH a la derecha está por debajo del plano. Quiere decir que la estructura ya del hemiacetal estaba a la derecha. Entonces, todos los OH que estén a la derecha quedan debajo del que están a la izquierda, quedan por encima del plano, ¿sí? Como el caso del carbono 3. En el caso del carbono 3,
está por encima porque estaba a la izquierda en la anterior estructura. ¿Sí? Bien, ese es un orden para que ustedes sepan escribir, por si les piden en algún ejercicio que escriban. A veces los profesores son muy hinchapelotas y les pueden pedir que hagan las estructuras cíclicas de Howard, en fin, para que se sepan defender, alumnos. ¿Sí? Bueno, forma lineal, proyección de Howard. Y esta es la fructosa. La fructosa es una cetosa. ¿Por qué? Porque el aldehído no está en el carbono 1, no está en el extremo, está en el carbono 2. Es un carbono secundario. ¿Qué quiere decir? Que es un carbono que está unido a otros dos carbonos. ¿Sí? Entonces, en el color celeste ven la cetona. Forma también un ciclo, por supuesto. En este caso forma un pentágono, no un hexágono. ¿Sí? Porque este carbono 2, este oxígeno forma un hemiacetal con el 5, como antes, pero ahora vamos a tener 4 carbonos que participan del ciclo, más el oxígeno 5. Y van a quedar afuera el carbono 1 y el carbono 6, como pueden ver aquí. Carbono 1 y 6 quedan afuera del ciclo. Bien, estructura alfa, el OH está debajo del ciclo. También existe la beta. Si ustedes tuvieran que hacer la beta, solamente este OH lo ponen arriba y el CH2OH lo ponen para abajo. Nada más que ese cambio tienen que hacer. Esa es la diferencia entre alfa y beta. ¿Sí? Bien, otra cosa, recuerden, una cosa es alfa y beta, otra cosa es D y L. ¿Sí? D y L, ¿qué significa? D significa que el OH, ¿se acuerdan el gliceraldehído? Bueno, es el carbono 5 en este caso, es el anterior al último. Si tiene el OH a la derecha, sigue siendo de la serie D, como lo había mostrado al principio. Todos estos son de la serie D. ¿Por qué? Porque el OH, que está casi a lo último, fíjense por ejemplo la glucosa y la manosa abajo. El carbono 5 comenzando de arriba es el anterior al 6, el OH está a la derecha. Por eso es D. ¿Sí? Por ejemplo, si la estructura es de 5 carbonos, fíjense en el carbono 4. Es el anteúltimo. El carbono, el oxidrilo a la derecha es serie D. Si la estructura es de 4 carbonos, fíjense en el tercero, el anteúltimo. El OH a la derecha, todos D. Todos estos son de la serie D. Si hubiera estado a la izquierda, todos estos OH del anteúltimo carbono eran de la serie L. Solamente ese es el cambio. La mayoría de los monosacáridos por goleada es de la serie D. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido esto. Hay más, pero bueno, traté de hacerles un resumen. Le repito, la familia de los hidratos de carbono, alumnos, es muy amplia. Solamente vimos monosacáridos, ¿sí? Después más adelante vamos a ver disacáridos, que es cuando dos monosacáridos se unen, forman un disacárido. Vamos a ver qué tipo de unión tienen, cuáles son, pero da para otro tutorial. También están los oligosacáridos, o sea, cuando tenemos 3 hasta 10, podría decir, monosacáridos juntos. Y ya los polisacáridos es cuando tenemos cientos de monosacáridos unidos, como por ejemplo el caso de la celulosa, el almidón, el glucógeno. Así que bueno, esto da para largo. Espero que les haya servido. Y una cosa más, vieron que dice furanosa, van a ver esos nombres, piranosa. Eso no tiene mucho que ver con el azúcar en sí. Lo que pasa que piranosa viene del pirano, como la glucosa aquí formó un ciclo de 6, un hexágono. Hay una estructura en química orgánica que se llama pirano, que no es un hidrato de carbono, es un anillo de 6 aristas nada más. Y el furano es de 5. Entonces, como la fructosa forma un pentano, le pusieron furanosa, fructofuranosa, porque la estructura es parecida al furano y aquí es al pirano, glucopiranosa. Bueno, como les decía, ya vamos a ver más de hidratos de carbono en próximos tutoriales. Dejen sus comentarios, suscríbanse, el canal está creciendo muchísimo y desde ya que los invito a mi sitio web www.quimicayalgomás.com, se los voy a dejar en el enlace. Ahí van a ver mucho material, no solamente de química, sino que de física y de matemática. También de química orgánica, ¿eh? Esto está dentro de la química orgánica. Bueno, alumnos, los saludo y será hasta pronto. Éxitos en los exámenes.